A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 4 de septiembre del año 2025. El título de este editorial hoy es el siguiente: ¿qué piensa usted de tanta mentira y protección a los delincuentes? Repito, ¿qué piensa usted de tanta mentira y protección a los delincuentes? ¿A qué me refiero con este título? La visita de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos fue una constante en el gobierno del bulto, particularmente con el gobierno demócrata del presidente Joe Biden. Funcionarios venían, funcionarios se iban, pero por el estilo mismo de gobernar, por su formación de congresista, de negociador por excelencia del presidente Biden, pues no hubo presiones abiertas al menos para enfrentar ese flagelo que es el crimen organizado. Aquella frase de abrazos no balazos fue el grito de el Santiago, dicen en las carreras parejeras, para que policías, fuerzas armadas, todo lo que es el poder, fiscalías, etcétera, protegieran a los delincuentes. Prácticamente gozaron de una impunidad absoluta y de una protección del gobierno federal. Se habla de millones de dólares recibidos por López Obrador cuando andaba alborotando a la masa, los hijos, pues también se habla ahí de algunos melones de verdes, ¿verdad? De cueros de rana. Y el hecho es que el crimen organizado creció de una manera peligrosa, poniendo al Estado mexicano en una situación de alto riesgo. La llegada del presidente Donald Trump cambió el panorama por completo. A raíz de las muertes, 75, 80, 85 mil norteamericanos cayeron presa del fentanilo, una droga sintética que se produce partiendo de los precursores químicos que los chinos envían a México, y aquí el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa o el cártel de no sé qué, fabricaban eso y vámonos, el trasiego allá. Y había en esto complicidades desde en las aduanas, las policías municipales, estatales, federales, espaciales, siderales, etcétera. Y llega Trump y como parte de sus compromisos de campaña fue a acabar con esos bandoleros, con esas bandas de criminales. Y empezó, como dicen, a operar políticamente, y las presiones se empezaron a dejarse sentir en el gobierno de la anticientífica. Ha intentado 2 veces calmar al presidente Trump, entregándole primero 29 delincuentes y después 26 delincuentes. En realidad estamos hablando de 55, de los cuales quizá unos 5 o 10 máximo sean más o menos de cierto nivel. Los otros es fauna de acompañamiento, pero allá están. En esos de los 29 y 26 no se incluye a Ismael El Mayo Zambada y uno de los hijos del Chapo Guzmán. Esos llegaron por otra vía. Y las presiones siguieron aumentando. ¿Por qué? Porque el gobierno seguía actuando con una pasividad que se traducía en complicidad y protección a los grupos criminales. Hasta que llega un momento en que la presión llega a ser muy fuerte y tiene la anticientífica que ponerse primero a la defensiva y proteger a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los de López Obrador. Entre Américo Villarreal, Mario Delgado y luego este otro, los hijos del presidente y por acá.
y todo ese grupo numerosísimo que están metidos en el negocio de la introducción de combustible con otra fracción arancelaria para no pagar el impuesto correspondiente, para tener libre las carreteras, autopistas para el trasiego de la droga o primero de los precursores químicos, etcétera, etcétera. La anticientífica, en vez de entender que su gobierno depende de actuar valiente y correctamente en contra de los grupos criminales, se ha enconchado y ha buscado jugarle el dedo en la boca no solo al presidente Trump, sino a los directores de las entidades como la DEA, el Departamento de Justicia, etcétera, y también al secretario Marco Rubio. Sin embargo, particularmente con este último, no hay tutía. Si hay alguien que conoce la realidad de México por los años que estuvo en el Senado de los Estados Unidos, es Marco Rubio. Y las cosas se han puesto muy difíciles para la anticientífica para seguir en esa actitud entre azul y buenas noches. Ahora ya es o te alineas o te alineas. En esta visita del secretario de Estado, la primera que hace a México, es muy aleccionadora. Yo comenté algo al respecto. ¿Por qué? Porque decía que estas reuniones son como los bikinis. Mucho enseñan, pero lo fundamental lo tapan. Así aquí. Y sale ella, fue una gran reunión, los comentócratas quieren que nos vaya mal y decían esto. Es una soberana estupidez, señora presidente, el que usted diga esa mentira. Es falso que haya un solo comentarista. Los acérrimos que tiene usted críticos que quieren que le vaya mal a México. Miente usted hasta la ignominia y piensa que con eso va a calmar la vitachera. No, señor. Por el contrario, estimula esa vitachera. ¿Qué es la vitachera? Es un panal de avispas. En Sonora, a las avispas les decimos vitaches. Entonces, ¿ante qué se enfrenta? Bueno, ya se habló y lo dijo, palabras de Marco Rubio, dice, el presidente, etcétera, se comprometió a atacar frontalmente con toda la fuerza a los grupos criminales. Eso no lo aceptó, pero tampoco lo negó aquella señora. Luego les dijo, donde estén los narcotraficantes, ahí iremos a destruirlos. En relación con el incidente, esto allá por el Caribe, de esta lancha con 11 narcotraficantes de un cartel donde parece que Maduro es el mero mero de ese cartel, y no les dijeron, por favor, oríllese a la orilla, no, 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 un avión, un misil y ¡pum! Vale. Y no quedó ni el acta de nacimiento de los 11. Y les dijeron, ahí está. Y hay una declaración de Ted Cruz, el senador por Texas, dice, a los fundamentalistas islámicos con drones y misiles. Y aquí con misiles. Y órale. Entonces, México se encuentra en una posición donde es evidente que hay una coordinación y hay presencia de las fuerzas norteamericanas en México, al menos en el espacio aéreo. Esos drones que sobrevuelan regiones críticas del país, recopilan inteligencia, se la envían a la policía y a capturar a este, a aquel o a aquellos. La anticientífica no entiende, pues, la suerte que le espera de no tomar una decisión firme, que se reduce a esto, romper con López Obrador. Ahora, ¿por qué no rompe? ¿Porque es cobarde? En parte, pero no rompe porque ideológicamente es igual que López Obrador. Son personas que viven en los años 50 o 60. No entienden que el mundo ya es otro. Ha cambiado profundamente este México, este sufrido México. Esa va a ser su perdición.
Ahora bien, ¿qué hace la oposición? Miren, ahora que estuve en Sonora, hablé con amigos que son militantes viejos del PRI, conocidos amigos desde hace muchos años, en Hermosillo y por supuesto en Ciudad Obregón. Oye, le digo, ¿cómo está el PRI aquí en el municipio? ¿Cuál PRI? Me dice. Pues ahí, hombre, en el edificio que le regaló el licenciado Beltrones en su vez. No. Puedes entrar biche ahí y nadie te va a ver, no hay nadie. Y hablo Hermosillo y lo mismo. Una verdadera tragedia. Ya no quise hablar a San Luis Río Colorado y a Nogales, dije, ¿para qué me torturo? Hablé con otros, a una ciudad en Chihuahua, en Sinaloa, otro en Mexicali, y es la misma situación. Entonces me dijo uno, Ángel, tú tienes contacto con Alito, pues tenía, le digo, ¿no? Pero dile que el PRI se salva haciendo política aquí por tierra, pero aquí me dijo. No, le digo, pues no tiene caso que diga eso porque no va a tener efecto alguno. Es que lo veo que anda allá, que, como me dijo, denuncia a Maduro. Y hablé con él hoy en la mañana y me dice, ¿qué anda haciendo en Washington? No sé, le digo, pregúntale a él. Tiene Twitter, pregúntale, pues a mí qué, como dijo Fox, y yo por qué. Pero luego vamos al PAN y todo era su negociación para lograr la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y me dijo un amigo panista en el transcurso de la mañana, tenemos una dirigencia, Ángel, que con muy poquito se conforma. Así es, le digo, que con muy poquito se conforma. Y le digo, ya que estamos entrando al tema político, ¿cómo la ves tú que van a estar aliados en el 27 para las 17 gubernaturas y la mayoría de los 300 distritos electorales federales? Ni lo sueñes, me dice. Hay un rechazo en el PAN después de lo que pasó el 24. Ahorita te puedo decir, no habrá alianza y cada quien irá por su lado. Bueno, pues ahí la tomo como una opinión simplemente. Y por eso les digo, escuchen a don Raimundo Riva Palacio. Escúchenlo, busquen ahí el tweet, búsquenlo. Demoledor como en pocas ocasiones ha sido en materia política, porque él escribe sobre cuestiones del crimen, seguridad nacional, etc. Y ahí señala el elemento principal. Esta oposición no entiende que México ya cambió. Aquí lo hemos dicho una cantidad tremenda de veces. México, señores, ya cambió y la oposición no se ha dado por enterada. Sigue con los mismos recursos, actos de hace 50, 60 años. El aplauso, las camisas, las matracas y acarreo y todo. Las condiciones son otras hoy. Es una situación pues compleja. Esperemos que las cosas no salgan tan mal, vamos a decir el 27. Ahora bien, la anticientífica es mentirosa, casi compulsiva. Miente por el placer de mentir. Encuentra, cuando veo yo su cara, ahí la detengo ahí, y ver su cara cuando está afirmando que los comentócratas querrían que a México, o quieren que a México le vaya mal, con una sonrisa casi orgásmica. Disfruta esa mentira. Cuando un gobernante llega a esa situación, las cosas no le saldrán bien. No le van a salir bien a la anticientífica. Luego, miren, ¿qué impulsa a Morena, a sus dirigentes, a sus notables y a la misma presidenta? A negarse ante lo evidente. ¿Qué explica eso? La realidad está ahí.
dejen ustedes los descuartizados, dejen eso. Los pleitos internos, el culiempinarse ante López Obrador o sus representantes. Es decir, ¿cómo es posible que pretendan borrar de un manotazo o de una frase, por más afortunada que pudiera ser, que quieran borrar la realidad? No es posible. No es posible. Sin embargo, bueno, pues ellos piensan que eso es lo que deben hacer. Luego tienen un partido, es su problema, ¿verdad? Pero tiene efectos políticos en el resto de la sociedad. Una jovencita que es más recordada por su movimiento de sus glúteos en un video grabado en una estación de servicio de venta de combustibles, con una falda muy corta, delicia para los viejos rabo verdes, ¿verdad? Pero era un espectáculo grotesco ese, barato además, rebajando la política como si fuera un acto de vodevil o un show en el teatro lírico, ¿verdad? Y luego tenemos al de organización, el mero mero, un individuo de lo peor, este señor llamado Andy, hijo de López Obrador, que es el gerente real de ese negocito que es Morena. Y dice uno, no sean cochis, hombre, no exageren, pongan a alguien que realmente sepa las cosas. No, ahí están ellos. En ese sentido, pues, la mentira es lo que los mueve a esta gente. Ahora, en relación con la visita o la reunión de ayer, algunos comentaristas hablan de un triunfo importante de la presidenta. Yo no sé cómo le hacen ellos para ver cosas que al menos yo no veo en parte alguna. Un triunfo importante. Dice uno, ¿dónde? ¿Cómo le hacen ustedes saber qué herramientas analíticas aplican para encontrar un triunfo importante? La verdad no me lo explico, no tiene caso decir nombres, ¿verdad? Pero sí me parece una posición de querer quedar bien cuando menos, ¿no? O sea, no me atrevo a afirmar que es porque están en la nómina ahí con el pervertido de Ramírez Cuevas o con el otro pervertido de Genaro Villamil, pero realmente es inexplicable esa afirmación. Pero luego habría que preguntarnos ante eso que estamos viendo, ¿se salvarán siempre? O sea, ¿se saldrán con la suya diciendo mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira? Y luego sale el hipócrita de Ricardo Monreal con una cara así como que quiere ir al baño y no puede ir. En estos momentos debemos los mexicanos estar unidos en torno a nuestra presidenta para que llegue con fuerza ante Marco Rubio. Pero así, no llore, quiere llorar. No tiene vergüenza, si es que alguna vez la tuvo Ricardo Monreal. En todo caso, si en verdad quiere que la anticientífica llegue fortalecida, dígale a ella, señora, no insulte a grupos de ciudadanos, respételos y llámelos a la unidad, a la concordia, para generar un frente unido. No, pues ahí les hace futify, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanto ridículo? ¿Quieren convencer a alguien? ¿Qué nos creen tan pendejos realmente? Que vamos a tragarnos el cuento de ese compungido Ricardo Monreal. Yo entiendo que haya personas ahí que tiene él en la nómina y en diputados, ¿verdad? Pero dices, oye, Ricardo, no la chifles, que es cantada. Pero ese es el común denominador ahí en Morena. Ahora bien, ¿reconocerán algún día estas personas
que sin el combate decidido, frontal, valiente del crimen contra el crimen organizado, sin ese combate, jamás habrá crecimiento económico y desarrollo. Me da ternura la joven esta Altagracia, que ni es alta ni tiene gracia. Llegó el momento de atraer inversiones y una serie de tonterías económicas. Y dice uno, tengan compasión, señores, por favor. Acepten que esta señora no sabe economía, que no entiende las causales del crecimiento económico. Explíquenle antes de que salga a decir algo a los periodistas. Señores, el mundo está avanzando en otra dirección, en otra dirección. La situación de casi bipolaridad que se ha construido, aun cuando en términos estrictos no lo sea, pero la alianza reciente en una conferencia en Shanghái, en China, donde están abiertamente la Rusia de Putin, está la China Popular de Xi Jinping, está Narendra Modi de la India, está, pero allá del ejército, Kim Jong-un. Entonces, con esa cuadriga de asesinos, dice uno, señores, cuidado, ¿no? Y empiezan las elucubraciones, el desfile de allá de las Fuerzas Armadas chinas, ahí está el poder militar. Señores, no sean ingenuos, por favor. El poder militar, las nuevas armas, no se exhiben ahí en un desfile. No sean ingenuos, por no decir otra palabra. No sean ingenuos, señores. ¿Qué país que desarrolla un nuevo proyectil lo va a mostrar en un desfile? Por favor, señores, por favor. ¿Ante qué estamos, pues? China, seguramente algunos piensan aquí y allá también, que ya está lista para retar y disputarle la hegemonía a los Estados Unidos. Yo no sé en qué se basen ellos para este aventurerismo político, pero China, no obstante los que van marchando ahí y todo eso, es un país débil económica y militarmente. China tiene 1.450 millones de habitantes y empieza a decrecer su población, pero señores, el 70-80% de esa población vive en condiciones casi de miseria. Entonces, para que tenga viabilidad o posibilidades de éxito frente a Estados Unidos, ese país debería tener un nivel de vida elevado, pero no es así. China es un país muy pobre todavía. Retar a Estados Unidos, por favor, señores. Ahora, si realmente tuviera esa fuerza, no retaría a un país de 360 millones, lo aplastaría sin avisarle, pero no lo hace porque no puede, señores. Rusia, bueno, pues pobre Rusia, la suerte en manos de este desquiciado de Vladimir Putin. Pero bueno, es la historia, señores. Y Corea, bueno, un país que si no fuera por la ayuda que le dan organizaciones internacionales y el mismo Estados Unidos, se habría muerto de hambre ya la mitad de su población. En esas condiciones, pues, el mundo está definiéndose hacia cualquiera de los dos polos que ahí se ven. O se van con China, Rusia, la India, Corea, o se van con Estados Unidos y el mundo libre, el occidente. No hay otra, no hay en medio. Y aquí la pregunta surge, ¿hacia dónde irá México? Una cosa es lo que piense la anticientífica y el bulto, pero otra cosa es cuando le truenan el chicote. Llega Marco Rubio y dice, a ver, no solo es el crimen organizado, el narcotráfico, sino son las trabas comerciales que dañan a los Estados Unidos, que ya lo había dicho en otra ocasión el presidente Trump. Y
y tiene que apechugar porque es cierto lo que está diciendo el gobierno norteamericano. Se acerca la revisión del TEMEC, que es vital para México. ¿Qué va a hacer? Pues va a tener que cabrestear, dirían los rancheros. Pero ahí andan haciéndole, no, nos fue muy bien allá, tómale, te fue muy bien. Vas a ver en 3 meses, 2 meses, cómo vas a estar bonita. Vas a ver, vas a ver. En esas condiciones, señores, ¿a dónde piensan ustedes que se inclinará la balanza en lo que se refiere a la posición política de México? La respuesta es obvia. Vean cómo traen a Maduro sin disparar un tiro, nomás porque se paseen ahí, ¿no? Y anda el tipo con una diarrea. La embajada venezolana se acabó el Pepto-Bismol en una buena parte de las farmacias, lo han enviado a Venezuela y aún así no se le quita la diarrea a Maduro. Maduro es un cadáver insepulto políticamente hablando, como lo será después Daniel Ortega y estos carcamanes que gobiernan todavía en Cuba. Porque no hay forma, pues. O sea, el presidente Trump le faltan todavía 3 años, 6 meses para completar esa obra y lo va a hacer. Que va a causar un daño a la economía norteamericana, sí, pero sus electores no se lo han reclamado. 80 millones votaron por él. Bueno, pues apechugar así como nosotros, 6 años con López y otros 6 años, bueno, 5 años, 10 meses y ahora 6 años con esta mujer ignorante en la gobernación. Esa es la realidad, señores, no hay otra. No se hagan ilusiones, por favor. Ahora, quiero mostrarles esto. Para los que sepan inglés, more older Americans are aging alone. Who will take care of them? Más adultos mayores americanos, bueno, norteamericanos, están envejeciendo solos. ¿Quién cuidará de ellos? Si yo quitare Americans y pusiera Mexicans, sería exactamente igual de correcta la frase. México ya entró decididamente a sufrir los efectos del envejecimiento demográfico. Ya. Cada vez habrá menos nuevos entrantes en la economía y cada vez habrá más viejos, estarán llegando a los 65 o más años y no hay dinero para atenderlos. Bueno, no hay dinero ni para cuidarlos, menos para atenderlos en las instituciones de salud pública. Esto que está planteando aquí es en el país más poderoso del mundo en materia económica y sin embargo no tiene cuidadores para todos esos viejos. Trump, vámonos, para afuera las mujeres mexicanas que cuidaban a muchos de esos viejitos. ¿Qué ha hecho la anticientífica? En vez de buscar una negociación y decirle, oiga, esto daña a su gente, vamos a encontrar un mecanismo intermedio. No, ella acá, somos soberanos, aquí nos la pellizcan y cosas así. Esa es una cosa. Esto apareció hoy en el periódico Wall Street, que a muchos les dará dolor en el orto, diría aquel. Este es del 1 de septiembre. Lo imprimí y aquí lo tengo. Pero ahora viene otra cosa que a muchos les causó risa. En una plática entre Xi Jinping y Vladimir Putin, que estaba el micrófono abierto, estaban platicando en torno a el envejecimiento y los avances científicos para que las personas vivieran 120 o 150 años. En algunos eso causó hilaridad, lo cual me parece que es un error. ¿Por qué razón? Miren, el problema no es si Putin quiere vivir 150 años o Xi Jinping lo mismo. El problema es que esos dos países, a pesar en el caso de China de su gran
población ya están sintiendo los efectos del envejecimiento demográfico. ¿Y qué requieren esas sociedades senescentes, se dice técnicamente, que van envejeciendo? Que los viejos trabajen más años, que no se vayan a los 65 o a los 62, como en algunos países europeos, o a los 64. Requieren que permanezca más tiempo porque no están naciendo suficientes niños para reponer aquella clase obrera que se va, que se retira. De ahí la investigación para la cuestión de regenerar órganos, etcétera, etcétera. Prolongar la vida, pero en condiciones activas. Pues hoy, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era yo chamaco, una persona a los 50 años ya se veía acabadísima, vieja. Hoy una persona 70, 75 años está trabajando muy bien. Es decir, las familias, hoy incluso esto lo leí en un artículo muy interesante de este sociólogo o estudioso de los fenómenos sociales, Daniel Innerarity, las familias de las 4 generaciones. ¿Qué significa eso? Que el mundo por primera vez está viendo este fenómeno demográfico. Un bisabuelo, abuelo, padre y bisnieto. 4 generaciones en una misma familia. Eso no se había visto en los años anteriores. ¿Qué significa eso? Que los viejos viven más, que los sistemas de salud o lo que guste usted han mejorado para que una persona, en vez de morir a los 55, 60 años, muera a los 90 o 95. Y eso da por resultado que los nietos llegan a los 25, 30 años y se casan y tienen hijos. Entonces ahí hay un bisnieto. Eso en 10 años va a ser muy popular en nuestras sociedades. Pero eso va a tener que generar un cambio en la visión que tenemos desde las pensiones hasta el trato en las instituciones de salud pública de los viejos. La geriatría, que debería ser una especialidad médica promovida, apoyada por el Estado. Hay cardiólogos, hay esto, hay lo otro, etcétera, y casi no hay geriatras. Nadie quiere atender a los viejos, nadie. En esas condiciones, pues, yo les pediría que cuando no tengan nada que hacer, entre, como dicen, expulsado de la casa de los ocrosos, entre esos espacios, piensen en la situación demográfica del país. Ahora miren, acaba de publicarse un libro y me dio mucho gusto porque cuando encuentro a alguien que lee un libro sobre la situación en el mundo, que en México pocos leen, me imagino que cuando alguien recomienda un libro, el caso de un gran amigo, el doctor Luis Rubio, y que yo estoy leyendo también ese libro y lo digo, pienso que le debe dar gusto a Luis que haya alguien que lea de esos temas. Bueno, hay una persona, un señor de origen, es canadiense, él de origen, pero es chino, Dan Wang. Él acaba de escribir un libro que está causando un gran impacto, que se llama Breakneck. No sabría cómo traducir esto. Estrictamente sería romper el cuello. Neck es cuello y break es romper. Debe haber en el diccionario, pero el título es Breakneck. Recién ha aparecido. Aquí está la portada y este es el autor, Dan Wang. Es un hombre muy joven, muy, muy joven. A ver, no, pues qué diferencia. Con razón decía yo, alguien está aquí conspirando en mi contra, pues es que no habían prendido. Muy bien. Aquí está el libro. Breakneck, Dan Wang.
El problema aquí, ¿cuál es? Pues que no está en español, señores, todavía. No está en español. Por eso, uno de los grandes atrasos nuestros es no haber promovido la enseñanza del inglés masivamente, cuando menos desde el 1 de enero del 94, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Estos libros, por ejemplo, quizá nunca se traduzcan al español o a algún otro idioma. ¿Por qué? Porque el mundo ya escribe en inglés, lee en inglés, habla en inglés, excepto en México. ¿Se acuerdan que ahora algunos loquitos proponían enseñar náhuatl en las escuelas? ¿Ya vieron ustedes los disfraces que usa el Madaleno en la corte? Señores, estamos viviendo un mundo completamente diferente. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que podríamos decir? México está perdido hoy y probablemente en varios años más seguirá estando perdido. ¿Por qué? Porque la ignorancia es, junto con la corrupción y la injusticia, es la reina en México. La ignorancia. Pregunten en su entorno, en su trabajo, etcétera, ¿cuántos hablan bien, leen bien y escriben bien inglés? Se van a sorprender. Se van a sorprender. En esas condiciones, pues, recomendarles un libro, pues yo cumplo con mi obligación, porque hay que hacerlo, pues. Y hoy habla de ese libro en su columna en Reforma, Javier, perdónenme, sí es Jorge Suárez Vélez. Él está casado con una sonorense, una de Guaymas. Le mando un saludo a Jorge. Comenta ese libro. Vale la pena porque es un enfoque muy interesante que no lo voy a adelantar. Busquen el libro. Los que tengan acceso a Amazon y a estos aparatos del demonio, los Kindle, ahí lo pueden comprar. En 30 segundos tienen el libro. No sé cuánto van a tardar en leerlo, ¿verdad? Pero al menos el libro ahí lo tendrían. No hay posibilidades de avanzar con posibilidades de éxito hoy en el mundo si no aprendemos masivamente inglés, si no leemos lo que está pasando en el mundo. Miren, aquí están las dos revistas, pues vamos a decir, que leen los intelectuales. Cualquier cosa que ellos signifiquen. Letras Libres de este mes. Letras Libres. Y Nexos. Aquí están. Nexos en el país de las desapariciones, la tragedia, la muerte, los que han desaparecido. Y aquí está Letras Libres. Muy bien. Cuando uno revisa los textos, ¿no encuentran ustedes algo que cercanamente esté de los problemas centrales estructurales de este país? Aquí en Nexos, el país de las desapariciones, sí, pero ¿cuál es la causa principal para que la ataquemos y desaparezca esa causa y podamos empezar a crecer? Mientras no haya una decisión total, firme, abierta, franca, para destruir a esos grupos, México no va a combatir eficazmente las desapariciones, no vamos a poder tener éxito frente a lo que llaman la inteligencia artificial, que es una engañifa para engañar incautos, pero en fin, ¿verdad? En tanto no resolvamos el problema central, primigenio. ¿De qué sirve tener muchos ingenieros, muchos científicos, si los pueden agarrar en una balacera ahí en Culiacán, en Los Mochis, en Guamúchil o en Obregón, etcétera? ¿De qué sirve eso? Hay que acabar con ese flagelo. Pero para hacerlo hay que tener decisión, cariño real hacia este país. Y por desgracia la clase política se tiene más cariño a sí misma que al país. Señores, aquí termina
la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 4 de septiembre del año 2025.